fue una escuela en Nueva York que comenzó en el año de 1956. Se supone que esto iba a ser algo que iba a durar pues poco tiempo, porque es lo que se buscaba en ese lugar era apoyar a los niños que tuvieran algún tipo de problema pues de desarrollo mental, pues ¿Sí? diferentes capacidades, ¿no? Ya sea con autismo, síndrome de Down, TDAH, todo ese tipo de trastornos que no estaba bien visto en la sociedad en aquel entonces y que ellos consideraban, Trastornos neuronales, ¿verdad? ajá, que ellos consideraban que no se debería demostrar a la sociedad. Entonces esta escuela aprovechó ese pensamiento como para decir, ¿saben qué? Pues tráiganlos aquí y nosotros los vamos a educar para que puedan ser socialmente aceptados, ¿no? Hay que enseñarles a hablar, a caminar, a comportarse, todo lo que tenía que ser relacionado con eso. En antaño se estilaba que las personas que tenían un niño con capacidades especiales diferentes los enclaustraban, ¿no? Los encerraban, los Sí, escondían, sí, inclusive. Cualquier criatura, cualquier infante que tuviese algún trastorno de tipo neuronal, como bien lo comentaste, TDA, autismo o cromosómico como un Down, trisomía 21, bueno, pues eran niños que por la cultura y la sociedad de ese momento, pues los escondían y los recluían y bueno, yo creo que de eso se aprovechaban, ¿no? incluso, por ejemplo, esto ocurrió en 1956, ¿verdad? Pero mucho antes ya se estudiaba también ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque ellos lo consideraban como algo, pues, no apto, a una aberración para ellos. Lo correcto era una persona que supiera hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, hay, muchos videos en internet de cómo es que ellos los trataban para intentar, bueno, básicamente los obligaban para que ellos se comportaran de una manera correcta. Incluso también no sé si conocen lo que viene siendo la lobotomía o por qué se hacía ese tipo de trato. Sí, extirpaban una región del cerebro, ¿no? Ajá, y eso era porque principalmente lo que ellos buscaban era tratar de, pues como ayudarlos, por así decirlo, de quitarles la parte que los hacía pensar de esa manera o actuar de esa manera. Se utilizaba para personas que eran homosexuales, se utilizaba para ese tipo de personas que tuvieran algún tipo de problema neurológico. Pensaban ellos que, que de esa manera se iban a curar. De hecho, hay un caso bastante sonado que viene siendo la hermana de este presidente de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama el señor este, pero este señor y su familia internaron a esta muchacha porque tenía un problema, así creo que tenía síndrome de Down, no, esquizofrenia tenía. Y ellos lo internaron en un lugar que hacían la lobotomía, autorizaron y pues terminó muy mal porque pues se sabe que ese procedimiento lo único que hacía era lastimar a las personas, no era como que les ayudara realmente. No, no, pues, y a todas las personas que tenían trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos y trastornos de, bueno, de este tipo de índole, aparte que también le daban una connotación un tanto inclusive como sobrenatural, porque se creía que las personas con esquizofrenia pues eran personas posesas, ¿no? Sí, sí, Ya, claro. nos está hablando de la ignorancia de la época del pleno desconocimiento de trastornos neurológicos, de trastornos mentales y Ujú. bueno, por supuesto de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces estas gentes Sí, quedan recluidas en estos lugares, no sé cómo sea, prisiones disfrazadas, ¿no? De centros sí, claro. de... Y es que, por ejemplo, en este caso en específico, fue un bastante grande el escándalo que se hizo, porque nadie sabía realmente lo que ocurría en ese lugar. Los padres o la familia de las personas que estaban ahí, de los menores que estaban ahí,
simplemente iban y los dejaban y bueno, yo ya me quité un problema de encima. Ahora es problema de otra persona, ¿verdad? Ahí se lo Porque ni echan, ¿no? siquiera los visitaban, no sabían qué era lo que pasaba, si comían, si los maltrataban, nada sabían. Sabes que ahorita Entonces, que me estás diciendo, perdón que te interrumpa, ujú, me llega a la mente una película buenísima de los setentas, no, yo creo que es de los principios de los ochentas, una película mexicana de terror que toca un tanto ese tema, El extraño hijo del sheriff. No sé si te ha tocado ver esa película, te invito a que la veas si no la has visto. El la voy a extraño, buscar. no, es que es una película que es una obra de arte, porque mira, es un western, pero aparte de ser un western, o sea que es una película de vaqueros y todo ese rollo, está ambientada en esa época, habla de un sheriff que tiene unos hijos que son siameses y Ok, sí. nacen unidos por la columna vertebral y los tiene recluidos en su casa, los tiene escondidos porque él le daba mucha vergüenza que la gente supiera que el sheriff del pueblo o del condado, qué sé yo, tenía unos hijos que eran siameses. Ujú. Y es una Sí, película que como ahí comienza, es una película que me parece, bueno, que si en estos tiempos una productora norteamericana la agarrara y le hiciera de Hollywood, pues bueno, sería un hitazo porque imagínate una película de cowboys, que es de terror, que es de vaqueros, pues, y luego es de terror, y hay apaches, y se toca el tema sobrenatural, se toca el tema de la posesión demoníaca. O sea, es una película, yo se la recomiendo que la vean, El extraño hijo del sheriff. Y bueno, me recordó mucho porque ahorita que estás comentando sobre esto que recluían a la gente en estos lugares, ¿no? Para que sí, nadie supiera dónde estaban, pero qué triste también, ¿no? Por estas personas. sí, exacto. Y más que nada porque ellos no les consideraban personas, ellos los consideraban como si fueran animales o peor que animales. En ese entonces, por ejemplo, el objetivo, como mencioné, del lugar era uno y al final, cuando este doctor se llama Saúl Krugman y colaboradores de ellos se empezaron a hacer cargo de, pues, no se puede decir como albergue porque realmente no los cuidaban, ¿verdad? Pero pues cuando se hicieron cargo de ese lugar fue cuando empezaron a querer investigar sobre la manera en la que se desarrollaba la enfermedad de la hepatitis, debido a que varias de las personas que estaban en ese lugar lo portaban. Principalmente estaban divididos en dos alas. El ala que en la que pertenecían los menores que tuvieran esa enfermedad y el otra ala en la que no. Pero una vez que este doctor comenzó a hacerse cargo de ese lugar, pues lo distorsionó totalmente y comenzó a dejar que los niños se mezclaran junto con los niños que estaban enfermos. Entonces esto ocasionó que claramente la enfermedad se propagara y así fue como la mayoría de estos menores obtuvieron esta enfermedad. Ellos lo que hacían era simplemente de manera intencionada eh, pues contagiarlos y no llevar un proceso debido de curación. Eso pues no les daban medicina, no los trataban, no les ayudaban, simplemente los observaban, pues eran un objeto de estudio, pues. Entonces, ellos cuando a ellos, si no los hubieran descubierto, ellos lo hubieran seguido haciendo, porque todo esto fue descubierto gracias a Geraldo Rivera, que fue un reportero que ni siquiera avisó que él iba a ir, simplemente como que llegó de incógnito y dijo, ay, vamos a ir a grabar este lugar que es para esto, les ayuda a los niños y que tiene un buen prestigio y que los familiares de esas personas vienen y los dejan aquí para que dentro de unos años puedan, este, poderse readaptar. Es como un centro de readaptación para este tipo de personas, ¿verdad? Pero realmente no era así. En cuanto ellos entraron, y de hecho está el documental en YouTube, cuando ellos entraron, se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Eso ya fue en el año 1972 y hablamos de que este lugar comenzó o abrió sus puertas en el año 1956. Entonces,
Cuando él comenzó a como a desabrir todo lo que estaba ahí, pues obviamente la sociedad comenzó a criticar al doctor, incluso los compañeros de ellos mismos empezaron a decir que eso era pues una aberración lo que estaban haciendo con los menores, y más que nada que ya no solamente eran niños, había personas que desde que abrió ese lugar habían estado internados ahí y que para el año 72 todavía seguían ahí, ya no eran niños, ya eran personas adultas que estaban siendo abusadas también, que no llevaban poco tiempo, llevaban mucho tiempo sufriendo de ese abuso. No, y me imagino, o sea, personas adultas con un desarrollo fisiológico, ¿no? Entonces, con Sí, necesidades fisiológicas. sí, claro, porque Y realmente no se trataba. así es, y me imagino que debe haber habido situaciones, inclusive, pues, digo, sexuales, por decirlo de algún tipo, entre los que estaban ahí, ¿no? Los que estuvieron desde niños y llegaron a ser adultos. Sí, y es que realmente no era como que les comentaban o preguntaran si tenían algún tipo de dudas al respecto, los dejaban ser, simplemente existir. Se nota porque al comenzar, pues el reportaje, las imágenes que te muestran son bastante fuertes, porque sí te muestran cómo hay niños sentados en la oscuridad, cómo hay pues desechos en los cuartos, habitaciones en las que ellos están. No es como que les enseñaran a ir al baño, ellos hacían donde ellos querían. Algunos de ellos tenían ropa, otros no. Incluso uno de los este enfermeros, por así decirlo, pero era de los mismos del doctor Krugman, que decía que ellos tenían una población de 5.300 niños en un lugar apto solamente para 4.000, y de esto eran menos de 10 personas que se hacían cargo de tantos niños. Entonces llegaba un punto en el que ellos no sabían cuál de esos niños había comido y cuál no. Dejaron simplemente de alimentarlos, de bañarlos, de cambiarlos, de cuidarlos, vaya. Pobres criaturas, imagínate, o sea, inocentes ahí, olvidados completamente a su suerte. Y bueno, pues, y entonces en el momento en que este reportero llega, destapa esta caja de Pandora, ¿qué sucede con el lugar? Comenzaron a hacer investigaciones y tiempo después lo cerraron. Es cuando comenzaron a repudiar al doctor Krugman, y él pues simplemente se lavaba las manos diciendo que los padres estaban informados. Pero hay algo muy importante que no se menciona, por así decirlo. En base a todo lo que leí, es que descubrí eso, donde él decía que él le ofrecía dinero a los padres de los menores y les decía que solamente había espacio en ese lugar. ¿Sabes qué? Dame chance de que tu hijo esté en esta ala porque es la única que tengo, pero estoy bastante interesado en tenerlo aquí. Pero pues solamente lo que le interesaba era pues contagiarlo, ¿no? Y ver cómo avanzaba la enfermedad en esos menores. Pero claro, como eran padres que simplemente se querían deshacer de los menores, lo único que hacían, pues, ¿sabes qué? Está bien, llévatelo. Y ya no les interesaba qué era lo que pasaba con ellos. Sí, pues completamente los tenían ahí, pues ahora sí que a su suerte, ¿no? Sí, Abandonados. ¿Y así es. qué fin tuvo este lugar, Isabel? ¿Qué fin tuvo? Al final lo terminaron cerrando, y gracias a todo lo que se descubrió, terminaron impulsando reformas pues bastante significativas para las personas que tuvieran discapacidades en Estados Unidos. Así es, amigos, pues sí, estamos hablando acerca de este caso tan interesante. Yo, fíjate, Isabel, yo no conocía, ¿eh? Yo no sabía de este caso de Willowbrook, disculpa mi ignorancia, ¿no? No Ujú. sabía, no sabía de este caso, no sabía que había existido y qué horror, ¿no? Qué horror y qué horror también de los padres y qué horror también de que, bueno, cómo la gente en aquel entonces, en aquellos tiempos, pues estaba técnicamente cerrada de su mente, ¿no? O sea, la Sí. ignorancia en toda la extensión de la palabra, Isabel. Ujú. Y sí, o sea, realmente era eso, era solamente ignorancia.
O bueno, también la educación, les enseñaban a ellos que eso no era bueno, que era incorrecto, pues. Así es, amigos, y bueno, para los que te están uniendo en estos momentos a la transmisión, estamos aquí con nuestra amiga Isabel Leiva del portal La Voz de lo Inexplicable, que nos está hablando acerca del caso de Willowbrook. Yo no lo conocía, yo no sabía de esta escuela de Willowbrook, que era una escuela que pues era financiada por el Estado para niños con discapacidad intelectual. Y esta escuela pues se dieron cuenta de, de un trato inescrupuloso con los niños que ahí estaban. Nos comenta Isabel que niños que padecían hepatitis, ¿verdad? Sí. Los mezclaban con niños que tenían diverso tipo de trastornos neuronales, cromosómicos, y aparte que pues fueron descubiertos fortuitamente por un periodista, Geraldo Rivera, que bueno, se dieron cuenta de los abusos psíquicos y sexuales que recibían y que sufrían estos niños de parte de los residentes, ¿no? Y aparte en las condiciones deplorables de hacinamiento, sanitarios, o sea, aunado a los abusos psíquicos y sexuales por parte de los cuidadores de la escuela, ¿no? Entonces, Sí, claro. y wow, qué interesante caso, en verdad que Isabel, digo, no lo conocía, pero